a partir del verso número 7. Carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, el capítulo número 4, el versículo número 7. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, derribados, pero no destruidos. Incline su rostro ahí donde está y oremos para que el Señor nos hable. Soberano Dios, invocamos tu nombre, Señor Jesús, y ahora mismo te pedimos por tu palabra, Señor, que sea de bendición para todos los que oyen y también para mí, Señor, porque estamos necesitados de aprender, ante todo de esperar en ti, depender de ti. En tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, venimos tratando una serie que la hemos titulado Sentimientos Destructivos. Sentimientos destructivos. Y los dos domingos atrás hablamos un poco sobre, a ver quién me acuerda, hablamos sobre la ansiedad, sobre el estrés, hablamos también un poco sobre la tensión hace 8 días, y hoy vamos a hablar sobre el sentimiento de la inhabilidad. El sentimiento de la inhabilidad. Inhabilidad. Este es un sentimiento que es muy habitual en muchas personas, y con frecuencia lo sentimos cuando hay poca capacidad para hacer las cosas, cuando nos sentimos como impotentes, sin fuerza, sin poder para realizar un trabajo, cuando estamos convencidos de que simplemente no hemos llegado a la meta. Y esto es muy habitual, porque siempre nosotros vamos a desear un poco más, siempre nosotros vamos a desear más resultados. Entonces el sentimiento de inhabilidad es precisamente chocar contra eso, es sentirme como incapaz de lograr la meta que deseo. Y lo sentimos mucho más cuando tal vez hemos sido usados por alguien, cuando hemos sido explotados y no hemos llegado a la medida que desearíamos estar. Cuando hablo de inhabilidad, estoy hablando de, por ejemplo, inhabilidad para atender las necesidades y exigencias de la familia. Hay hogares en que los padres sencillamente han sentido que han perdido el control, ¿sí?, sobre sus hijos, que han perdido la autoridad. Eso es un sentimiento de inhabilidad. Inhabilidad para cumplir también las demandas y expectativas de un llamamiento que Dios te ha hecho, ¿sí? Eso le pasa mucho a los líderes, eso nos pasa mucho también a los pastores, cuando hemos sido llamados para hacer algo y como que falta tiempo, como que falta muchas cosas para cumplir las demandas y las expectativas de nuestro llamamiento. También hablamos de ser inhábil para desempeñar nuestro ministerio cuando sentimos
que hay veces tenemos muchas ocupaciones. Ser inhábil como madre para cuidar los hijos. Ser inhábil para hacerle frente a una semana en que pues por poco casi ni llegamos al domingo. Hay muchos que se levantan un lunes y como que no tienen la fuerza para empezar una semana. Como que uno dice otra semana más y esta semana va a pasar lo mismo. No voy a poder cumplir con las demandas. No voy a poder ser capaz de hacer lo que realmente es mi meta. Inhábil para, por ejemplo, hablar en público. Hay personas que se sienten incapaces para hablar en público. Hay personas que se sienten incapaces también o inhábiles para dejar un hábito. Hay muchas personas esclavas a un hábito. Hay muchas personas esclavas a alguna adicción que no han podido dejar. Hay personas que están también inhábiles para hacerle frente, por ejemplo, a un matrimonio, porque no hay buena comunicación con su pareja, porque todo es pelea, todo es rabia, todo es rencor, todo es sencillamente indiferencia. También nos sentimos inhábiles para hacerle frente a los sueños que han sido destruidos, a los sueños que no hemos podido lograr. También nos sentimos inhábiles para sacar adelante, por ejemplo, nuestro negocio, para sacar adelante alguna inversión valiosa que hemos hecho. Y podríamos hablar de muchas cosas más, que nos sentimos inhábiles. Y si no es una cosa, pues sencillamente es la otra. Y yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, aun los que demuestran, porque hay personas que demuestran tanta seguridad que usted cree que tal vez ellos nunca han pasado por un momento de inhabilidad, por un sentimiento de inhabilidad. Pero aún las personas que demuestran ser tan seguras, aún las personas que usted las ve como que se paran erguidas con la frente en alto y como tan seguras cuando hablan, esas personas también viven momentos de inhabilidad. Luchan secretamente para esconder su inhabilidad, porque el ser humano, en pocas palabras y en una conclusión, el ser humano es sencillamente sentirse inadecuado, incapaz. La mayoría de las personas cuando se levantan, ahorita decía, de sus camas, no se levantan seguras, se levantan sintiéndose inadecuadas, se levantan sintiéndose poco seguras, poco capaces. Esto se debe a que ninguno de nosotros podemos escapar de las limitaciones de nuestra humanidad, porque así opera muchas veces la humanidad, frágiles, porque eso es lo que somos. Y tal vez por eso en la Biblia se exhorta mucho a los creyentes a esperar es que nuestros cuerpos sean transformados, porque mientras que estemos sujetos a esta naturaleza, siempre vamos a sentir impotencia para hacer muchas cosas. Por eso la Biblia habla acerca de que nuestros cuerpos van a ser transformados, porque va a llegar un momento en que vamos a tener la plenitud de lo que realmente deseamos. Por eso la Biblia también habla cuando nosotros estemos, por ejemplo, en el cielo, a esperar en el día en que estemos con el Señor, en nuestro hogar realmente, porque allí nos vamos a sentir realmente adecuados. Allí no va a haber sentimiento de inhabilidad. Pero la pregunta es, mientras que estamos aquí, ¿qué? Mientras que estamos aquí, ¿qué? Mientras que estamos aquí hay que luchar. Mientras que estamos aquí hay que luchar con esto que significa humanidad. Mientras que estamos aquí tenemos que luchar con sentirse inadecuado, con sentirse inhábil. Cuando hablo de ser inhábil también es ser inadecuado. ¿Qué significa ser inadecuado? En lugar de definir lo negativo, yo quiero definir lo positivo. ¿Qué significa más bien ser adecuado? ¿Sabe qué significa ser adecuado? Adecuado significa que uno tiene suficiente capacidad y recursos para poder cumplir con ciertos requisitos. Significa que usted es capaz. Significa que tiene lo que necesita para hacerle frente a un reto específico. Y ser inadecuado sencillamente es todo lo contrario, todo lo opuesto. Ser incapaz,
Ser inadecuado es ser incapaz, es carecer de capacidades, ¿sí? Capacidades necesarias para completar una tarea. Eso es ser inhábil, ser insuficiente en lo que uno es. Que hay muchas personas que luchamos con eso. Es como sentirse limitado para uno poder hacer lo que uno quiere hacer. Eso es sentirse inadecuado. Pero casi la mayoría de nosotros disfrazamos eso, disfrazamos la incapacidad. Y es muy difícil para nosotros admitir que somos incapaces, porque siempre queremos demostrar: es que no, yo soy capaz, es que yo puedo, es que yo lo voy a lograr. Y sí, así se debe hablar, y esa debe ser la actitud. Pero es muy difícil camuflar eso. Es decir, mucho más difícil demostrarlo ante las demás personas. Porque hay veces tenemos que sencillamente decir: hombre, yo soy incapaz, yo no puedo. Hay veces actuamos como si pudiéramos solucionar todos los problemas, como si pudiéramos solucionar todos los retos más grandes de nuestra vida, cuando en realidad nosotros no somos capaces. Somos básicamente impotentes para enfrentar las cosas. Así que en vez de eso simulamos: no, todo está bien, pero en realidad hay una sencilla razón que lo explica todo. Así fuimos creados. Somos seres humanos con limitaciones, con limitaciones. Pocas personas en la Biblia tuvieron este sentimiento tan fuerte como lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en sus propias palabras, él admite que pocas veces él se sentía a la altura de desarrollar una tarea específica. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él luchaba, ¿sí? Aunque tenía todos los dones, aunque tenía muchos dones, y el apóstol Pablo tenía una capacidad impresionante para hacer las cosas. Tantas cartas que escribió, tantas iglesias que abrió también, tantas personas que fueron convertidas al cristianismo por el apóstol Pablo. Pero él también se sintió muchas veces incapaz. Él luchaba con esos sentimientos de inhabilidad. Él mismo dijo que no era suficiente. Y me gusta cuando aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él en el capítulo número 2, a partir del verso 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 2, a partir del verso, leamos a partir del verso 14 más bien. Mire lo que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, mire que él dijo: ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él dijo: ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Porque no hay nadie que sea suficiente para hacer todo. Por eso usted debe saber eso. Vea, muchas veces nos sentimos aún peor porque, por ejemplo, la madre que lucha porque sus hijos se conviertan, eso es una lucha que se ve en toda iglesia y es muy común. Pero se desanima más uno cuando ve que en vez de las cosas ir bien, antes se empeoran. Pero usted ha hecho todo lo posible que hay por hacer como madre, porque usted ora, usted los aconsejó, usted les sembró la semilla. Y si usted no sabe manejar eso, usted va a terminar siendo muy afectada. Por eso usted debe esperar solamente en Dios. Porque el apóstol Pablo dice aquí: ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente para hacer todas las cosas que hay por hacer? No hay nadie suficiente para hacer todas las cosas que hay por hacer. Y usted debe de saber eso.
Por eso no se desespere cuando las cosas no se le dan, porque puede que no sea el tiempo de Dios, puede que no sea lo suyo. Tal vez alguien, y muchas veces como que no queremos aceptar el hecho de que alguien va a venir después a hacer lo que usted no pudo hacer. Así no pasó con David. David no dijo: yo quiero hacerle templo a Dios, y dijo: voy a hacerle templo a Dios. Porque ¿cómo así que el arca del pacto habita en una tienda y yo habito aquí en este palacio? No, la presencia de Dios debe tener un templo también. Y él dijo: voy a hacerle templo a Dios. Y fue y habló con el profeta, y el profeta le dijo: haz todo lo que esté en tu corazón. Pero después el profeta vino y le dijo: no, tú no harás la obra, tú no harás templo en que yo habite. ¿Cómo se sintió David? Inhábil, inhábil. Se sintió inadecuado. Pero ¿quién lo hizo? Su hijo. Muchas cosas usted no va a poder lograr hacer por más que usted intente hacerlas. ¿Cuántos hijos se han convertido aún después de que sus madres se han ido con el Señor? Son muchos, son muchos. Por eso no nos podemos desesperar, porque eso nos roba la alegría. Cuando usted se siente inhábil para hacer algo, solamente espere en Dios. No se desespere, no se amargue, porque eso le roba, le secuestra la alegría a usted. Solamente hay que esperar en Dios, porque Dios le dijo a David: yo tengo a tu hijo edificará templo en que yo habite. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que David le dejó todos los utensilios, los materiales para edificar el templo a Jehová. Eso es lo único que usted puede hacer. Lo único que usted puede hacer como madre es dejar el terreno listo, es sembrar la palabra. Lo único que usted puede hacer como ser humano y como hijo de Dios es sencillamente dejar el legado, porque hay cosas que usted no va a poder hacer, pero otros van a llegar a hacerlo, y eso hay que aceptarlo. Amén. Apóstol Pablo lo hizo. ¿Qué no hizo el apóstol Pablo? Ay, hermano, se dice que fue el único hombre que pudo procurar tener todos los dones. Y si hablamos de 9 dones, entonces este hombre tenía la capacidad de discernir, la capacidad de sanar a través, lógicamente, el poder de Dios. Este hombre tenía el don de lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de la fe, el don de la enseñanza, el don de profecía. Este hombre era el más capaz, y así todo él dijo: ¿quién es suficiente? No hay nadie suficiente. Personalmente yo también lucho mucho con este sentimiento de la inhabilidad, porque cada vez que uno termina de hacer algo, uno siempre piensa: hombre, yo lo pude hacer mejor. ¿No le ha pasado eso a usted? Que usted termina un día y usted dice: lo pude hacer mejor. Hombre, hubiéramos comprado esto más bien. Hombre, hubiéramos hecho esto así. Porque uno siempre lucha con esto. Cuando usted termina una jornada, usted siempre va a luchar: hombre, lo pude haber hecho mucho mejor. Todos luchamos con eso. Siempre van a haber muchas más cosas por hacer. Siempre. Hay veces pienso también que tal vez yo no soy apto, que no soy apto para entender o para atender las exigencias que muchas veces demanda la iglesia. Pero eso nos pasa a todos. Igualmente a mí, como me pasa, hay veces, como en mi trabajo, le puede pasar a usted en su trabajo, le puede pasar a usted en su familia, le puede pasar a usted en su lugar donde usted se desempeña, sentirse inhábil por muchas cosas. Como Pablo, yo también hay veces me pregunto: ¿quién en el mundo? ¿Quién es suficiente para algo como esto? A decir verdad, nadie es suficiente. Nadie es suficiente. Nadie es apto lo suficiente para hacer todas las cosas. Nadie. Ni yo, ni usted, ni su mejor amigo, ni la persona más capacitada, ni el que ha recibido muchos diplomados, no sé, maestrías, especializaciones, tantas cosas. Nadie es suficiente. Eso es lo primero que hay que entender de este mensaje para que usted pueda ponerlo en obra. Nadie es suficiente. Absolutamente nadie es suficiente. Pero con todo y eso, el apóstol Pablo disfrutó de un significativo ministerio.
porque abrió muchas obras. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿De dónde el apóstol Pablo sacó el poder, la capacidad para hacer tantas cosas? El apóstol Pablo lo contesta aquí mismo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 2, a partir del verso número 4. 3:4, perdón, 3:4. 3:4. Segunda de Corintios 3:4. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, mire lo que dice él, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No se pierda estas 5 palabritas. Nuestra competencia proviene es de Dios. O sea, su competencia proviene de Dios. Su competencia no proviene de acá. No proviene de acá. Yo creo que por eso Dios muchas veces no nos permite realizar muchas cosas. Ay, ¿por qué, Daniel? No. ¿Cómo así? No me diga eso. Sí, yo pienso que a veces Dios no nos permite realizar muchas cosas porque si usted hiciera todo lo que se propone hacer, usted se sentiría como que, oh, yo soy muy bueno, aquí yo soy el mejor. No, es que ¿quién como yo? Como dijo Usías, ¿será que hay otro rey como yo? No lo hay. Usías tuvo muchas cosas, ganados, tierras, máquinas, dice la Biblia, inventadas por ingenieros. Se creía tan capaz, como quien dice que yo soy el mejor. Llegó y le picó ese bicho del orgullo y dijo, es que yo soy el mejor. ¿Y qué pasó? Se creía tan capaz que hasta entró al templo a quemar incienso a Jehová. ¿Y qué pasó? Ay, llegaron los sacerdotes y le dijeron, Usías, a ti no te es permitido hacer esto, porque eso no es trabajo tuyo, eso es competencia nuestra de los sacerdotes. A ti no te permiten hacer eso, y porque has hecho eso, ahorita Dios te va a afectar. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que inmediatamente le brotó lepra. Lepra. ¿Y cómo terminó Usías? Terminó siendo enterrado en el cementerio de los leprosos, apartado de la sociedad, después de ser el hombre más poderoso de la época. Hermanos, si nosotros pudiéramos hacer todas las cosas que quisiéramos, nos sentiríamos muy poderosos. Por eso Dios no permite tantas cosas, porque nuestra competencia proviene no de acá, sino de Dios. Porque sin Él y el poder que derrama en nosotros seríamos personas anémicas en todo el sentido de la palabra. Donde quiera que miremos vamos a descubrir nuestra insuficiencia. Pero cuando usted lo mira a Él, usted se siente capaz, porque nuestra competencia proviene es de Dios. El apóstol Pablo dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, no, sino que nuestra competencia proviene es de Dios. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso y por eso su ministerio fue tan significativo. Y también como el apóstol Pablo, miremos a los discípulos. Los discípulos también se dieron cuenta que ellos no estaban tan preparados para cumplir la gran comisión. Para muchos de ellos, como lo fue por ejemplo Pedro, como lo fue Tomás, su sentido de inhabilidad se intensificó más al enfrentarse con la culpa y la vergüenza de haber abandonado a Jesús. Porque ellos abandonaron a Jesús, pero con todo y eso, Jesús después de la resurrección los comisionó para que hagan discípulos. Pero la pregunta es, ¿cómo un puñado? Porque los discípulos, ¿quiénes eran?
habían por ahí un cobrador de impuestos, había un par de pescadores. No eran las personas más, eran hombres del vulgo, como dice el apóstol Pablo, sin letras. ¿Cómo ellos estaban preparados para hacer algo que Dios los comisionó? Como lo fue cuando Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esa fue la gran comisión. ¿Cómo ellos iban a estar tan preparados para hacer eso? Usted también se puede preguntar, hermano, pero ¿cómo yo voy a estar tan preparado para hacer algo? Se siente inhábil, ¿verdad? Y el secreto es que Jesús, además de darle la orden, Jesús los debía equipar para hacer el trabajo. Y aquí es donde yo voy al meollo de todo el asunto de la inhabilidad. Porque para poder usted hacer algo que usted quiere hacer, usted debe primero estar consciente de que usted necesita estar equipado. Usted necesita algo especial de parte de Dios. Y lo que necesita usted es una transferencia de poder. Una transferencia de poder. A ver, un ejemplo. Aquí de pronto hay muchachos. Si yo quiero jugar como juega, por ejemplo, a ver, un jugador de fútbol famoso, Messi o Cristiano Ronaldo, que es ahorita el mejor jugador de fútbol del mundo, sí, según lo que dice la FIFA y el Balón de Oro y todo eso. Si yo quisiera jugar como él, ¿qué tendría que pasar? Es como que si él tuviera que vivir en mí, ¿cierto? Es como si, a ver, ¿cómo le digo? Tiene que haber como una transferencia de todo lo que él tiene a lo que yo soy. Es como si él se pudiera incorporar en mí. ¿Sí? Si yo quisiera tocar el piano como toca Didier, que toca muy bonito, yo le tendría que decir a Didier: hombre Didier, usted me tiene que transferir todo eso a mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Jesús transfirió todo su poder a cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Yo no entiendo eso, Danielito. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Sí. ¿Qué dice Hechos? Vamos a Hechos, el capítulo número 1. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, a partir del verso número 4. Mire cómo Jesús preparó a los discípulos para que ellos cumplieran la gran comisión. Ellos necesitaban un poder, ellos necesitaban algo especial. Y dice la Biblia: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí está la transferencia. Aquí está el secreto para usted no sentirse una persona inhábil. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el secreto. Mire que me llama la atención que cuando dice aquí recibiréis poder, viene del verbo griego que es dinamit, y dinamit significa dinamita. Dinamita, porque eso es
lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene aún mucho más poder que la misma dinamita, pero como no hay con qué compararlo, lo comparan con lo que puede acabar lo que sea, que es la dinamita. Cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo, usted está recibiendo una transferencia de poder de parte de Dios para que usted pueda desempeñar todo lo que usted quiere hacer. Y ahí estaba el secreto. Jesús tenía que hacer una transferencia de poder. Los discípulos tenían que esperar. ¿Se imaginan la ansiedad de ellos? Como esperando, bueno, ¿cuándo va a ser el día? Jesús dijo que no, dentro de no muchos días. Y ellos esperaban ser llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos siempre, como buscando el momento para que descendiera el poder del Espíritu Santo sobre ellos y los llenara y los capacitara. Como yo decía ahorita, si yo quiero jugar como juega X jugador, o quiero tocar como toca X músico, entonces tiene que haber una transferencia de poder. Significa que yo puedo hacer todo lo que ellos pueden hacer. ¿Y sabe qué significa que usted reciba el Espíritu Santo? Significa que usted puede hacer muchas cosas que usted humanamente no puede hacer, porque es el mismo Dios que opera a través de usted. Pero lógicamente la fe no es de todos. Yo creo que las cosas suceden también a la medida que nosotros tengamos fe para hacer las cosas. A la medida que nosotros tengamos fe para que las cosas sean hechas. Y a través del Espíritu Santo usted puede recibir el poder que realmente requiere para desempeñar todo. Los discípulos debían esperar y ellos estaban esperando. Y dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta que se hacía anualmente, el día de Pentecostés. Dice, estaban todos unánimes juntos. Estoy leyendo Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, en fin. Este fue el momento esperado por ellos. Y a partir de ese momento fue que Pedro se levantó. Y dice la Biblia que él fue allí cuando hizo su primer discurso. Pedro, una persona inhábil. Pedro, un simple pescador. Jesús se lo encontró cuando él estaba pescando y ni pescaba, era tan inhábil que ni pescaba. Pero después de que este hombre recibió la unción del Espíritu Santo, eso sin decir que lo negó, no una, no dos, lo negó 3 veces. Y la Biblia dice que lo seguía de lejos, porque cuando Jesús lo estaban llevando para crucificarlo, él lo seguía de lejos. Ya no estaba allí diciendo, yo pondré la vida por ti. Ahora estaba de lejos. ¿Qué más ejemplo de una persona inhábil como lo fue el apóstol Pedro? Pero ¿qué pasó cuando este hombre recibió esa transferencia de poder? Ay, hermano, tenía tanto poder, dice la Biblia, que un día iba a la hora novena, a la hora acostumbrada a ir a orar al templo de la Hermosa, y había allí un cojo que siempre pedía limosna a la entrada del templo. Y llegó el apóstol Pedro a orar, a hacerle culto a Dios, y se encontró a este hombre que le dijo, ¿por qué no me das algo? Y Pedro le dijo, no tengo plata,
Yo no tengo oro tampoco, pero tengo un poder. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te lo puedo dar. ¿Qué era eso? Y le dijo: levántate, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es poder. Eso es el mismo Dios operando a través de la vida de una persona. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Es transferencia de poder. Levántate y anda. Oiga, y le dijo: levántase y anda. Y él no se levantó y se puso a andar, no. La Biblia dice que él saltaba y entró al templo saltando y danzando y glorificando a Dios, porque eso es lo que produce el poder del Espíritu Santo. Porque además de poder también produce gozo, produce paz, produce confianza en sí mismo, porque realmente estamos confiando en el Dios Todopoderoso. Ya, hermano, tenía tanto poder. Qué bonito eso. Un día predicó y se convirtieron 5,000. Un hombre sin letras, del vulgo. Tenía tanto poder el apóstol Pedro, que dice la Biblia que con la sombra sanaba a los enfermos. Con la misma sombra sanaba a los enfermos. Todos que querían estar debajo de la sombra de Pedro, pero es que no era tanto una sombra de él, porque el que lo alumbraba era el Señor Jesucristo. Y claro, cuando lo alumbraba producía una sombra. Y qué bueno que nosotros tengamos una cobertura así, que cuando Dios destalle el poder, ese poder caiga sobre nosotros. Y si cae sobre usted, cae sobre su hijo, cae sobre su negocio, cae sobre su familia, cae sobre todo lo que usted tiene, y lo cobija esa cobertura espiritual de Dios. Eso es lo que hace un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Hay una cobertura. El hombre lleno del Espíritu Santo tiene una cobertura espiritual. Yo no sé, yo lo veo así. Yo vi muchos muñecos cuando era adolescente, y yo vi esos muñecos que eso disparaban y había una burbuja que los cubría. Yo no sé si ustedes vieron a Goku un día, yo no sé, pero yo vi a Goku en mi adolescencia. Mi mamá me decía: no mires los muñecos diabólicos, mijo, hay poder. Eso no. Pero yo le sacaba el televisor de donde ella lo tenía por allá escondido para ver a esos muñecos. Y ahorita que me pongo a pensar, hombre, el ser humano creó eso, y eso es pura mentira. Muñecos diabólicos. Pero yo creo que así opera el poder de Dios, como esa cobertura espiritual, esa sombra. El que está bajo esta sombra, es que la Biblia dice: con sus alas los cubrirá, debajo de sus alas estarán seguros. El Señor con sus alas nos cobija y como que nos trae: venga para acá con sus alas. Y yo no sé quiénes están debajo de las alas del Señor y tienen esa cobertura espiritual, esta cobertura de bendición, esa cobertura que todo lo que tocan, todo lo que hacen, todo lo que dicen es prosperado. Esto hasta tocan una matica y le echan agua y esa matica florece. ¿Qué es eso? Esa es la cobertura espiritual. Esa es la cobertura de Dios, porque nosotros estamos bajo esas promesas y usted tiene que declararlas, hermano. Usted no es cualquiera. Usted no es un perdedor. Usted no es un amontonado por ahí, no. Usted tiene la cobertura espiritual. Usted tiene la cobertura del Espíritu Santo. Por eso le digo a usted que usted es capaz para hacer las cosas. No se sienta inhábil. Siéntase capaz, no por usted mismo, porque nuestra competencia proviene de Dios. Vaya y pesque lo que tenga que pescar. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Pero todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esos hermanos que antes de empezar la jornada dicen: vamos a orar. Vamos a orar aquí por el negocio, y eso hasta imponen las manos. Y dicen: en
nombre de Jesús, este día va a ser un día bendecido. Pero hay veces tenemos tanto afán que ni siquiera oramos por lo que vamos a hacer. Pero qué bueno por esos hombres espirituales que saben que su provisión proviene es de Dios. Aleluya, que la bendición proviene es de Él. Y haga esto usted mismo, ore también por sus hijos. Yo recuerdo un día que mi papá nos levantó como a las 3 de la mañana y estábamos dormidos, hermano, y llegó mi papá: levántense, levántense, levántense. Fue y nos tocó, levántense. Estaba yo con Elías, mi hermano Edward también estaba allí, y nos levantamos así todos dormidos, lagañosos. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que usted a las 3 de la mañana viene aquí y nos levanta, nosotros durmiendo, hombre? Mi papá echa tanta cantaleta que hasta en la madrugada lo levanta a uno. Pensaba uno, ¿no? Pero él dijo: arrodíllese ahí, mijo. Y empezó a orar y dijo: los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso también yo creo que es como transferencia de poder. Es que yo creo eso. Los apóstoles oraban por los enfermos, los tocaban y ponían las manos y ellos eran sanos. Ellos hablaban en otras lenguas, porque es que hay un poder. ¡Aleluya! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Aleluya! ¡Hay algo! Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que eso es poder. Poder, 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 poder. Los bendigo y ora. Esos padres que oran desde aquí, padres que sus hijos los tienen lejos, pero desde aquí mandan. Yo lo bendigo en donde quiera que esté. Yo creo que de inmediato Dios manda un pelotón de ángeles, o Él mismo va y hace una cobertura de ese muchacho. No le va a pasar nada, porque tiene la cobertura espiritual. Y el que quiera meterse con Él, pues se mete con el que está con nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: si Dios es con nosotros, dígame qué grandulón, dígame qué problema, dígame qué circunstancia. Si Dios es con nosotros, no hay nada, no hay nadie que se compare con el poder, no lo hay. No lo hay. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Y ahorita lo estábamos aquí leyendo. Corintios, Segunda de Corintios, capítulo número 12, el verso 7. Mire el apóstol Pablo lo que dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Este hombre era un hombre de Dios. Y le dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga, hermano, yo no sé si usted capta esto, hermano. Yo no sé si usted capta este mensaje tan maravilloso. Por lo cual, dice el verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Yo no entiendo. Cualquiera persona diría: pero ¿cómo así que diga al débil fuerte? Así lo manda Dios, así es Dios. El apóstol Pablo tenía muchas cosas, pero yo no sé cuál era el aguijón que él tenía. Una enfermedad, no sé qué tenía él, un dolor, no sé qué tenía. Le rogó a Dios para que se lo quitase, no se lo quitó, porque Dios le dijo: bástate mi gracia, porque si yo te lo quito, entonces como que es que Dios por eso no permite tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque de pronto si la tienes, te olvidas. Pero mientras que haya debilidad, mientras que estemos perseguidos, en persecución, podamos decir: Dios, tú eres mi fuerza y mi porción todos los días. De ti dependo, Señor. Por eso es que las cosas estén mal, por eso aunque haya escasez, aunque haya enfermedad, aunque haya momentos difíciles en tu vida, solamente glorifica a Dios, exalta a Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, por eso, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor Jesucristo. ¿No le parece esto a usted algo maravilloso, hermano? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y como estábamos leyendo ahorita aquí, dice, estábamos leyendo en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 3. Aquí estaba leyendo la palabra del Señor Jesús cuando dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es de Cristo, hermano. Así que tranquilo, si se